tardes amigos. Bueno, el día de hoy un día bastante movido a raíz de lo que viene ocurriendo con el tema de la huelga de los paperos, cuando hay un sector que está a favor, han llegado a firmar un acuerdo y otro sector no tanto, bastante descontento. Hay un grupo de la región Huánuco y Junín que se han trasladado a la ciudad de Lima justamente para poder tratar el tema, y ya le costó el puesto a dos viceministros de Agricultura. De igual manera, también el día de hoy se está tratando, ahora mismo, sobre el caso Fujimori, sobre el tema del indulto, va a haber un pronunciamiento de la Corte Interamericana, esperemos que sea de lo antes posible. Se cree que va a ser dentro de 2 semanas o a 3 semanas. Al respecto del punto de vista legal, que yo le he cuestionado en varios medios, legalmente, aunque políticamente le convino esa decisión al presidente, porque llegó a fraccionar a la bancada, ¿no? Que hemos visto también que se ha dividido, ¿no? El fujimorismo, los albertistas o los kenyistas versus los keikistas. Bueno, el día de hoy tenemos una entrevista bastante especial con el doctor Oscar Paso, quien está a mi lado, quien es abogado, magíster en Derecho Constitucional, ha trabajado en diversas entidades del Estado sobre el tema, también es docente universitario. ¿Cómo estás, Oscar? Y tu saludo a nuestros seguidores por el internet. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes a todos los seguidores de HCM Radio y bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Gracias a ti, Oscar. Bueno, el día de hoy nos convoca a conversar sobre el tema en general de los derechos humanos, ¿no? Específicamente del derecho de igualdad, ¿no? Siempre se habla de que nosotros somos iguales, desde el colegio nos inculca que todos somos iguales, a veces lo enfocan desde el punto de vista racial, otro de que todos somos iguales ante la ley y todos debemos tener las mismas oportunidades. Sin embargo, el Tribunal Constitucional y diversas jurisprudencias y pronunciamientos internacionales y doctrina define cuáles son los alcances de esta igualdad, ¿no? Es una ficción legal, porque incluso yo leí, decían, ¿no? Hay por ahí, por Estados Unidos, sobre un doctrinario, por ahí leí, decía, ¿no? Es absurdo que todos somos iguales, ¿no? No somos iguales los seres humanos, pero sí somos iguales ante la ley, ¿no? Eso es lo que nos hace, esa igualdad legal es la que se trata de respaldar, pero no es cierto que todos los seres humanos somos iguales. ¿Cuáles los alcances de este denominado principio, que tú si lo puedes desarrollar, y qué casos se han dado en el país, ¿no? Sobre esto? Que hay discriminación, también tú me mencionabas discriminación positiva, negativa y todo lo que se refiere, ¿no? Sí, bueno, bastante interesante la pregunta y bastante amplia también, ¿no? De hecho, el principio de igualdad es el quizás primer derecho que impulsó las diversas revoluciones atlánticas, tanto en Francia como en Estados Unidos, a propósito de una lucha por la conquista de los derechos, ¿no? Y cuando solemos hablar de igualdad es un tema bastante recurrente, hacemos una reiteración bastante curiosa, ¿no? Decimos que la igualdad implica que todos seamos tratados de manera igual ante la ley, cuando eso no necesariamente es cierto, ¿no? Ya vamos a ver algunos casos en los cuales más bien lo que exige la normatividad es la exigencia de un tratamiento diferenciado. ¿Por qué esto sea así? Bueno, ciertamente porque no todas las personas somos iguales. En algún momento se ha formulado una versión del principio de igualdad en el sentido de que el principio de igualdad protege a todos aquellos que están en situación de igualdad, como que también protege a los que están en situación de desigualdad a fin de que no sean tratados de manera similar. Y vamos a ver, por ejemplo, algunos casos que ha visto el Tribunal Constitucional a propósito de personas con discapacidad, derechos de la mujer y también derechos de los pueblos indígenas y varias cosas más, ¿no? Y es también, curiosamente, bastante contextual, porque uno analiza cómo ha evolucionado la igualdad en Estados Unidos y cómo ha evolucionado en el Perú y se da cuenta de diversos temas muy interesantes, ¿no? Solamente para que te hagas una idea, ¿no? Cómo la igualdad a veces introduce conceptos bastante interesantes. ¿Cómo sabemos cuándo distinguir? ¿Cómo es posible determinar que hubo un trato diferenciado o no? La Constitución nos da una pista, ¿no? En el artículo 2.2 establece de que nadie puede ser discriminado por razón de sexo, raza, religión, opinión política o circunstancias de cualquier otra índole. ¿Por qué hace esto la Constitución? Porque son las categorías que históricamente han generado más tratos discriminatorios, ¿no? La mayor cantidad de tratos discriminatorios han sido en función de la religión, la opinión política y demás, y por eso la doctrina estadounidense los ha denominado como categorías sospechosas. ¿Qué implica esto? Que son sospechosas de ser discriminadas. En el caso estadounidense, uno ve la evolución del principio de igualdad y se encuentra con varias sorpresas, ¿no? Más o menos para que la gente al día de hoy se imagine cómo era la situación del principio de igualdad en otros países. Hace no mucho tiempo, la Corte Suprema, en el caso Bradwell vs. State, había establecido que, por ejemplo, ¿no? De una u otra manera, los matrimonios interraciales debían estar prohibidos por parte de la Constitución.
y también de una u otra forma se han hasta convalidado prohibiciones que establecían que las mujeres hagan prácticas en materias jurídicas, ¿no? En Brown vs. State, la Corte Suprema estadounidense dijo de manera bastante contundente, disculpen, las mujeres no pueden hacer prácticas en materias de derecho porque su función está en el hogar. Claro, hablamos de una época muy distinta a la nuestra, en la que se entendía que la igualdad implicaba que todos éramos seres humanos, pero que sin embargo existían funciones específicas para el hombre y funciones específicas para la mujer. La Corte Suprema entendió que el hecho de que la mujer hiciera prácticas jurídicas implicaba una invasión en lo que sería el ámbito propio del hombre, ¿no? Y se validó en aplicación del principio de igualdad. También la Corte Suprema en algún momento llegó a decir que el hecho de que blancos y negros estudien en colegios separados no violaba la igualdad. Así que la igualdad en abstracto es un principio que ha tenido bastantes dilemas existenciales, ¿no? Ha servido para legitimar incluso la esclavitud en algunos supuestos. Claro, se decía que no puede haber trato similar porque los blancos son seres humanos y los negros son cosas o son esclavos. Y en el caso peruano no es la excepción, ¿no? Cuando hemos examinado este artículo 2.2 en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, hemos visto todos los problemas que ha tenido que enfrentar el tribunal, porque, por ejemplo, en el Perú han surgido bastantes debates sobre el tema de la orientación sexual, el tema del género, el tema de la discapacidad, que han llegado incluso a algunas instancias judiciales y que han generado pronunciamientos muy interesantes de las Cortes, ¿no? Claro, el principio de igualdad, lo que se busca, y por ejemplo lo que siempre menciona el doctor Concepción Carhuancho, quien es juez a cargo de la sala penal, que ve justo el caso emblemático del caso de él siempre menciona, ¿no? Lo que yo procuro es siempre aplicar el principio de igualdad ante la ley. Pero qué de cierto es hablar de igualdad en un país donde existen muchas brechas. Desde el punto de vista legal se entiende el desarrollo doctrinario, ¿no? Pero eso plasmarlo en la realidad, en un país en donde existe mucha discriminación, mucha pluriculturalidad, muchos escalas sociales o grupos socioeconómicos, si es que se puede decir así, ¿cómo hacer efectivo esto desde el punto de vista constitucional? Digamos, ¿es real que existe una igualdad ante la ley o solamente es un principio que está puesto, letra muerta, que está, digamos, en nuestras normas, ¿no? Bastante legítima tu preocupación y tu pregunta, Víctor. Mira, hay dos maneras a través de las cuales se pueden reconocer los derechos, ¿no? Una es la vía parlamentaria, la vía política, a través de la participación en el escenario parlamentario, y la otra es la vía judicial, ¿no? A través de reconocimiento por parte de los tribunales de justicia. Bueno, soy de la idea en general que cuando los parlamentos no pueden concretar el reconocimiento de los derechos, la vía judicial es la vía efectiva. Te pongo el caso de Estados Unidos porque demuestra bastante cómo los tribunales pueden hacer algo por la sociedad, ¿no? En Estados Unidos hubo bastantes debates sobre el tema interracial, a propósito de la discriminación en contra de las personas de raza negra, y la Corte Suprema, en una decisión que fue bastante cuestionada en su época, llegó a afirmar de que no existe razón válida alguna para separar en los centros educativos a las personas blancas de las personas negras, ¿no? Sentencia que en su momento generó bastante reproche por parte de la sociedad. Es bastante usual escuchar en sociedades como la nuestra, y quizás en cualquier otra sociedad, de que no estamos preparados para el reconocimiento de algo. La pregunta sería, ¿cuál es el momento exacto en el que estamos listos para el reconocimiento de derechos, ¿no? Cuando esa vía parlamentario-política, que es propia de las mayorías, se agota, se activa la vía judicial. Y en la actualidad tenemos vías judiciales a nivel interno y a nivel internacional. A nivel interno, por ejemplo, el Tribunal Constitucional acaba de sacar pronunciamientos muy interesantes sobre, se me ocurre, el caso de los migrantes, el caso de las personas de edad avanzada y el caso de las personas con discapacidad, ¿no? Por ejemplo, hace no mucho tiempo el Tribunal Constitucional analizó un caso relacionado con el otorgamiento de créditos en los bancos. El Banco de la Nación establecía determinados topes de edad y superado ese tope no se podía brindar ningún crédito, ¿no? Y el tribunal adujo de que eso era un trato discriminatorio, ¿no? En función de la edad. Claro, obviamente las iniciativas legales no apuntan tanto en esto porque es más del ámbito privado, la regulación propia de los bancos, pero es posible canalizar pedidos a nivel judicial con el propósito de que estos derechos sean reconocidos. Así de que si en Estados Unidos recién en 1950 se reconoció el principio de igualdad para las personas negras, y seguramente recién hace unos meses, recién la Corte Interamericana ha emitido un pronunciamiento sobre el tema de la orientación sexual y de igualdad en función del género, estamos en una lucha que siempre va a ser constante, ¿no? La igualdad es un ideal al cual apuntan los estados y apuntan las sociedades. Así de que en ese reconocimiento hay luchas de por medio que se hacen sobre todo a nivel judicial, con el propósito de luchar sobre todo por los derechos de las minorías, ¿no? Las mayorías solemos estar representadas en el Parlamento, es algo bastante usual. Los grupos minoritarios son los que tienen estos problemas. En Estados Unidos, por ejemplo, se decía de que la condena
porque en Estados Unidos estaba penalizado que un blanco se case con una negra o viceversa, no había violación del principio de igualdad porque ambos eran sancionados. O sea, había una sanción por el matrimonio interracial. El argumento de la Corte Suprema es, acá no hay discriminación porque estamos sancionando por igual, pero estamos frente a una falacia, ¿no? Porque en realidad lo que se estaba sancionando era la unión entre personas distintas, ¿no? Y eso de una u otra manera genera bastantes cuestionamientos, ¿no? También, por ejemplo, hace poco el tribunal vio casos de una persona con discapacidad que quería ingresar con su perro en un centro comercial, ¿no? Y el tribunal hace una construcción de la igualdad bastante interesante en el sentido de que no es posible tratar de manera igual a una persona que está en un contexto distinto. A una persona con discapacidad no le puedes dar el mismo tratamiento que a una persona que no está en esa situación. Y el tribunal también vio un caso bien interesante contra una universidad peruana en la que se le había obligado a una persona con discapacidad visual dar un examen en las mismas condiciones que una persona que no la tenía. Lo cual hace entender de que este principio de igualdad, como se formuló en un inicio, de que todos somos iguales ante la ley, tiene matices, ¿no? En algunos casos, más bien, la ley y la Constitución exigen tratamientos diferenciados, ¿no? A propósito, también lo comentabas de las medidas afirmativas. Claro, ¿no? Verdad, lo que se busca, digamos, es siempre crear esta igualdad en cuanto al trato que se le debe dar, digamos, por ejemplo, en el caso de hombre versus mujer, en el caso de los temas laborales, ¿no? Se habla de que siempre la mujer está visto por debajo, o en el caso de, por ejemplo, también se crean derechos, por decirlo así, a veces en el caso, por ejemplo, de la violencia contra la mujer, porque es un grupo más protegido, más vulnerable, los discapacitados, los niños, ¿no? Que es lo que tú mencionabas. Y también la discriminación de los grupos minoritarios, ¿no? Desde el punto de vista étnico, cultural, por ejemplo, los campesinos, las comunidades campesinas, las comunidades nativas, las sociedades LGTB también, ¿no? Que de alguna manera también tienen algunos, bueno, están luchando por algunos derechos. Pero, ¿en qué momento, Oscar, estos grupos, incluso yo leía, decía que acá en este país parece que mandaran las minorías, ¿no? O sea, justamente al crearse determinados derechos o protegerse determinados privilegios, no sé si llamarlo así, o cuando la ley o el Congreso o el Poder Judicial reconoce estos derechos que ellos han luchado y después esto se convierte como, no sé, como en derechos superficiales o que le da más privilegio a un determinado grupo. ¿En qué momento, cuál es el límite para poder reconocer estos derechos y después se vuelva, por ejemplo, qué pasaría o qué pasa si es que Perú se vuelve una sociedad más igualitaria en el caso de el tratamiento hacia la mujer y la mujer empieza a ocupar más puestos de trabajo que los hombres, ¿no? Digamos, ¿no? Y que llegaría a ser una sociedad matriarcal como en el tiempo de los incas respecto a lo que es hoy, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es el límite de igualdad? Porque como dices tú, se supone que hay un grupo que está, esta es la persona común y este es el grupo que no tiene derecho, entonces se crea esta discriminación, ¿no? Una discriminación legal para poder equiparar, ¿no? El trato ante la ley, ¿no? ¿Cuál es el límite ahí? Claro, muy interesante la reflexión, ¿no? El principio de igualdad tiene distintos matices, ¿no? Claro, uno es el tratamiento igualitario, que fue la versión primigenia que surgió a propósito de las luchas contra la Edad Media, ¿no? En la que se luchaba contra los privilegios que ciertos grupos aristocráticos tenían, ¿no? Así que la lucha por la igualdad era una lucha por el tratamiento similar por parte de la ley. Lo que deseaban los burgueses, personas que eran conocidas por su poder económico y que querían acceder a distintas posiciones en el Estado, era, disculpa, los nobles tienen acceso directo y privilegiado para los cargos públicos, nosotros también lo queremos. La primera lucha por la igualdad entonces fue un tratamiento similar por parte de la ley. Vino la Revolución Francesa y empezó una era de cuestionamientos, porque la Revolución Francesa ciertamente le otorgó mayores derechos al sector burgués, pero no así con los grupos que eran económicamente más vulnerables, ¿no? Los que pertenecían directamente al tercer estado en el extracto más pobre, lo que serían los sans-culottes en Francia y varios sectores desfavorecidos, ¿no? Y la mujer, sobre todo, de manera más curiosa porque había participado de una manera muy, muy determinante en la Revolución Francesa, ¿no? Por eso, más o menos, a mediados del siglo XX empiezan luchas, pero a nivel social, ¿no? Porque determinados grupos que habían sido desfavorecidos antes luchan por el reconocimiento de derechos, como el tema de la jornada de las 8 horas, el tema de derechos de remuneración, temas relacionados con el higiene de trabajo, salud y varias cosas más. Así es que el principio de igualdad comienza a reformularse, ¿no? Primero para que todos tengamos los mismos derechos y después para que todos tengamos la similar consideración por parte de la ley. Similar consideración no significa de que la ley trate igual a todos, sino de que la ley se enfoque en el caso particular y adopte un tratamiento diferenciado. En el caso de las personas con discapacidad, por ejemplo, el asunto es clarísimo, ¿no? Si, por ejemplo,
ponemos una persona que tiene bastantes habilidades, pero que tiene problemas auditivos, en una entrevista de trabajo con una persona que no los tiene, para competir en condiciones de igualdad lo que se requiere es que la persona tenga, por ejemplo, un intérprete o algún mecanismo que le permita desenvolverse, ¿no? Para demostrar sus capacidades de manera similar que una persona que no tiene esta discapacidad. Lo que garantiza el principio de igualdad es que estas personas compitan en igualdad de condiciones. Ahora, tema distinto y más controvertido es cuando, por ejemplo, la ley asegura que un porcentaje determinado de personas con discapacidad obligatoriamente estén en un puesto de trabajo en el Estado. Un sector de la doctrina, por ejemplo, dice de que esa es una intervención fuerte en el principio de igualdad, porque dicen de que ahí estás garantizando no la igualdad en el punto de partida, sino la igualdad en el resultado, ¿no? Que son temas completamente distintos. Una cosa es que todos compitamos en situación de igualdad y otra cosa es que pese a competir en situaciones de igualdad, los resultados estén determinados, ¿no? Te pongo a propósito un caso muy interesante que fue el caso Bake contra California en Estados Unidos, donde una persona blanca alegó ser discriminada en función del color, porque la ley establecía de que se iban a garantizar cupos a personas negras para que puedan acceder a la universidad. Y decían, si yo nunca he discriminado, ¿por qué las consecuencias de la ley van sobre mi persona? Así de que las reflexiones que se han hecho tanto a nivel de los tribunales de justicia como en la doctrina es, disculpa, pero el principio de igualdad no establece que los tratamientos diferenciados sean eternos. Así de que si en algún momento se establece que la mujer tiene incluso mayor participación política que el hombre, ya no son necesarias estas leyes de igualdad de género en lo que es la participación política, ¿no? De similar forma, por ejemplo, si el mercado laboral mejora para las personas con discapacidad, garantizarles puestos obligatorios no sería ya necesario, que es algo que ocurre en sociedades más avanzadas que la nuestra, ¿no? Así de que el principio de igualdad no protege, por ejemplo, que obligatoriamente estas personas eternamente ostenten una situación de privilegio, sino que es una situación temporal hasta que la sociedad entienda los efectos de la diferenciación, ¿no? Que es algo que la sociedad peruana atraviesa de manera constante, ¿no? O sea, entender que estos grupos merecen la similar protección por parte de la ley es algo que a los peruanos nos cuesta bastante, ¿no? Uno ve el tema de la violencia de género, por ejemplo, y varios se cuestionan de que por qué no se establece una situación similar para el hombre. Claro, el tema histórico, comprobado desde el punto de vista estadístico, es de que la mujer es más víctima recurrente de estos casos que el hombre. Suele ser, en algunos casos, vulnerable por unas circunstancias propias que se dan en un entorno determinado como el peruano, y eso de una u otra manera hace que el legislador impulse la protección a este colectivo. Claro, la igualdad de ninguna manera va a suponer, cuando todos estemos en una condición similar, de que la ley otorgue privilegios injustificados, ¿no? Porque eso iría en contra de la visión primigenia del principio de igualdad, ¿no? Sí, ¿no? Pero en verdad, más allá del desarrollo legal, digamos, a mí mi preocupación va, en verdad, si es que, o sea, no somos una sociedad que tiende a ser igualitaria, ¿no? Existen muchos grupos, por ejemplo, grupos económicos de poder, los hombres siempre creo de alguna manera tienen más privilegio que las mujeres en todo aspecto, es una sociedad machista, donde hay mucha discriminación racial, por ejemplo, respecto, no sé si se puede decir que hay razas, no sé, los que son indígenas o ¿no? los que tienen un origen provinciano. Entonces, ¿tú cuál crees que debe ser la solución más allá de que esto se pueda desarrollar legalmente y que lo has expuesto de una manera muy interesante desde el punto de vista legal? Pero ¿cómo hacer es que estas ordenanzas municipales, por ejemplo, de que no haya discriminación en los restaurantes o en las discotecas, cómo hacer, por ejemplo, para que a través de ordenanzas regionales se reconozcan, por ejemplo, a retirar los grupos étnicos, los ronderos, no sé, y a nivel legal, el gobierno central a través de leyes, por ejemplo, que de alguna manera creen derechos igualitarios, ¿no? Y que les permita de alguna manera acceder a un montón de personas, sobre todo los que son más vulnerables en cuanto a un tratamiento por igual que tiene cualquier persona, otra persona común con todas sus facultades, por ejemplo, como el caso de los discapacitados, ¿no? Las personas que tienen un tema de discapacidad mental de repente. Entonces, el problema yo creo que va de cómo hacer esto teórico real, ¿no? Cómo hacerlo real, o sea, cómo hacer para que el país, aunque tenemos mucha ordenanza, hay mucho desarrollo constitucional, el tribunal, ¿por qué tendría esto que, cómo tendría que hacerse efectivo, ¿no? ¿Tú crees que esto va por el tema de la sociedad? ¿Se necesita un mejor desarrollo, no sé, del tribunal o del Poder Judicial? Porque, ojo, mira, muchas veces uno todavía tiene que estar recurriendo al Tribunal Constitucional para poder reclamar algún derecho. Puede ser vía acción de amparo, vía habeas corpus, puede ser habeas data, no sé. Entonces,
a nivel del juzgado civil o del juzgado constitucional o de la sala, siempre improcedente, infundado, y recién tiene que haber un pronunciamiento de fondo, que generalmente lo hace el Tribunal Constitucional, que también de alguna manera le da una carga, ¿no? Demasiada carga, demasiada presión a un órgano que en verdad pues de todo el país recibe los casos, ¿no? Entonces, ¿tú cómo crees que esto debe de tratarse para que en verdad seamos una sociedad igualitaria, ¿no? Sí, mira, Víctor, la mejor sociedad sería aquella en la cual los tribunales no existen, ¿no? O que fuéramos una sociedad, como en algún momento se reflexionó a propósito de la revolución en Estados Unidos por Hamilton, una sociedad de ángeles, ¿no? El tema es social, el problema es social y consecuentemente la principal solución a este tema es social. La principal meta sería que estos casos no lleguen a los tribunales de justicia, ¿no? Porque el derecho comienza a surgir cuando los pensamientos se bifurcan, ¿no? Se separan, cuando comenzamos a pensar de manera distinta al otro. Si desde el hogar parte esta premisa de reconocimiento por parte de los padres con los hijos, de la igualdad respecto al tratamiento con los demás, hacerles entender que hay personas que tienen discapacidad, que hay personas que pueden ser homosexuales, que hay personas que son distintas a nosotros, ese surgimiento en el hogar de lo que es la igualdad comienza a implantarse dentro de lo que es la conciencia de la persona, se inserta como pauta de vida y consecuentemente no existen tratamientos discriminatorios. Cuesta bastante porque tenemos que despojarnos de estos prejuicios, ¿no? Pero hacer ver a los niños de que esto es posible, ¿no? Yo te cuento, por ejemplo, un caso bastante interesante que ocurrió en el Perú, seguramente polémico para muchos de los oyentes, pero que se dio a propósito de los antiguos mercados Santa Isabel, no sé si los recuerdas, donde se había un osito pan en la publicidad, ¿no? Que ahora se vea, ¿no? Claro. En aquella oportunidad, en el patio de comidas, estaban una pareja de hombres homosexuales, ¿no? Uno le da un beso a otro y una mujer que estaba con su hijo pequeño busca al vigilante del establecimiento y le pide que por favor retire a los dos hombres porque estaban generando una malformación en el pensamiento de su hijo. El vigilante con algunas dudas les pide a los hombres que se retiren. Los hombres dicen que no porque están manifestando su aprecio como lo pueden hacer una pareja entre hombres y mujeres. Comienza un problema, terminan por salir y estas dos personas reclaman ante Indecopi un tratamiento discriminatorio por parte de Santa Isabel. Y acá hay varios problemas, ¿no? El primer problema sería, si es como lo dice la madre, determinar si hay una influencia negativa. Y para eso tenemos que determinar si ser homosexual es algo negativo o no. Porque claro, el pensamiento de la mujer parte de la premisa que el homosexualismo es un acto negativo y que genera consecuentemente una influencia negativa. Así que lo que hace Indecopi es llamar a especialistas internacionales para que determinen cuál es la posibilidad de que, por ejemplo, un niño que vea comportamientos homosexuales sea a su vez homosexual. Y el estudio determina de que no hay una influencia, ¿no? Y eso que hace ver, ¿no? De que muchas veces los prejuicios que creamos son prejuicios que los niños ven en el hogar y ven sobre todo en los medios de comunicación. Así de que si el problema tiene raíz social, la solución también tiene raíz social, ¿no? Mi idea es que estos casos no lleguen a los tribunales porque parecería increíble que una persona tenga que litigar para que se le trate de manera similar a las demás, ¿no? Y ha sido una lucha histórica constante, ¿no? Y felizmente las sociedades actuales hemos dejado un poco las armas por los canales institucionales, que son las vías del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional o por última instancia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Así de que todo parte del hogar, lo he visto en la vida real, con la formación que por ejemplo nos pueden dar a nosotros en nuestras casas, cómo respetar por ejemplo a la mujer, que es algo que en el Perú todavía desgraciadamente no se materializa, y varios ejemplos más, ¿no? Históricos que han demostrado cuán importante es de que se inserte en la conciencia o en la colectividad la idea de que todos debemos ser tratados de manera justa e igual, ¿no? Claro, el enfoque que tú le has dado bastante al principio de igualdad como que es más desde el punto de vista social, ¿no? Pero también, por ejemplo, yo me he dado cuenta que existe la igualdad de trato, que sería la igualdad ante la ley, pero desde el punto de vista de la empresa, ¿no? Claro. ¿Cómo hacer este trato y también cómo se crea también depende, por ejemplo, regímenes especiales o leyes, discriminación positiva, por ejemplo, por el caso de las MIPES, ¿no? Se ha creado un régimen exclusivo de IGB, de renta, ¿no? No sé. Entonces hay un tratamiento especial. ¿Y por qué en el país no se desarrolla aún más? Por ejemplo, el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado, o es que hay muy pocos casos que se ven de repente, o que más los ven de copia de repente a través del tema de la protección, de la Comisión de Protección al Consumidor, o a través de la Comisión de Competencia Desleal, de lucha contra la competencia desleal. Entonces, el principio de igualdad de trato que se debería tener, digamos, una empresa extranjera respecto a una empresa nacional, un caso concreto, el tema de los productores de papa, ¿no? Se importa papa, más de 50.000 toneladas, y con aranceles casi cero, ¿no? Casi con dumping,
y no tienen el mismo trato legal que los productores nacionales en cuanto al ingreso al mercado. ¿En cuál es el límite que debería tener desde el punto de vista legal, judicial, del Tribunal Constitucional? ¿Se puede regular esa igualdad de trato o ahí estaríamos ya violando, digamos, el orden constitucional del tema de la libertad de empresa? O sea, ¿cuál es el límite en la libertad de empresa y la igualdad? Si es que se puede o no, por ejemplo, proteger la industria nacional y de repente en tiempos de TLCs prohibir la importación de la papa, que es uno de los objetivos, por ejemplo, que quiere hacer los comuneros, ¿no? Ellos dicen, no quiero nada que entre, que nos compren a nosotros. Y otros dicen, no se puede porque ya tenemos un TLC, tenemos libre mercado, economía social de mercado, la Constitución, y etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu pronunciamiento sobre ese tema? Claro, a ver, la Constitución, por ejemplo, si bien excluye la discriminación, no impide los tratamientos denominados diferenciados, ¿no? Cuando se analiza casos relacionados con el principio de igualdad, lo primero que tenemos que analizar es lo que se denomina término de comparación. ¿Qué es el término de comparación? Dos sujetos o dos entes están en la misma situación. Si están en la misma situación, consecuentemente deben recibir el mismo trato. Consecuentemente, si se determina que pese a estar en la misma condición, con las mismas circunstancias, se le da un tratamiento privilegiado a uno sobre el otro, estamos ante un caso de discriminación. ¿Qué pasa en los casos que me comentas de los productores y demás? Tenemos, por ejemplo, un productor que puede sacar 50.000 toneladas, imaginemos, frente a otro productor que saca, imaginemos, pues 50 toneladas. ¿Qué hace el legislador? Introduce un razonamiento y establece lo siguiente, ¿no? Para fomentar la exportación, imaginemos, vamos a dar facilidades a estas empresas que de una u otra manera tienen mayor facilidad para la venta. Así que de una u otra manera introducen ventajas legales para favorecer que se hagan esta clase de actividades. ¿Cuál es el razonamiento ahí del legislador? Bueno, no están en situaciones similares, ¿no? Uno ha producido mucho más, tiene empresas seguramente más grandes, seguramente el empresario de una u otra manera cuenta con una mejor armazón institucional frente a uno que no las tiene, así que otorga ventajas. Claro, acá hay varios puntos de vista, ¿no? El primero es que el Estado peruano obviamente enfoca el marco global, ¿no? Y dice, nos conviene como Estado peruano que estas personas que más producen sean las que más venden. Sin embargo, descuidamos bastante lo que es el vendedor que no tiene esas posibilidades. Así de que la igualdad ciertamente puede permitir la introducción de estos tratos, pero también hay que insertar medidas con el propósito de que los microproductores, por ejemplo, no se vean arbitrariamente perjudicados, ¿no? Porque ya si entramos en un escenario donde la competencia es imposible, como puede ocurrir en el caso, por ejemplo, de las farmacias, ahí estamos en un escenario completamente distinto, ¿no? Por ejemplo, te pongo el caso de los medios de comunicación. Imagínate que un medio de comunicación de una u otra manera comience a acumular a las propiedades de los otros medios. Ahí pones a la sociedad frente a lo que se denomina un monopolio de información, ¿no? El mercado debería garantizar también lo que se denomina pluralidad de las ideas, ¿no? Si pones a un solo propietario, pese a que tiene un gran armazón y todo lo demás, como propietario de todos estos medios, dejas a la sociedad sin información que es relevante, ¿no? Así que el Estado, por ejemplo, ahí, según la Constitución, lucha contra los monopolios, contra estas prácticas que son de una u otra manera monopólicas también y varias circunstancias más, ¿no? Claro, el legislador lo que debe evidenciar es, ciertamente estamos introduciendo un tratamiento a favor de los grandes productores, pero eso de ninguna manera puede implicar de que se deje de lado los microproductores que suelen tener mercados más pequeños, pero que también atienden a un grupo de personas, ¿no? Es una situación bastante complicada, ¿no? Tengo entendido, al menos por lo que ha dicho el gobierno, de que hay una especie de acuerdo preliminar, pero las huelgas todavía continúan, ¿no? Porque claro, la política de Estado que pueda tener el gobierno determina bastante cómo se manejan estos incentivos, ¿no? Porque ocurre también en otras empresas, ¿no? Siempre se dan incentivos temporales, pero que en la práctica terminan generando desventajas, ¿no? Pese a que en el aspecto macro generan ventajas para el Estado, en el estado micro pueden perjudicar a varios consumidores directos, ¿no? Claro, porque lo que siempre se reclama es que el Estado es descuidado, que el Estado no protege a los más débiles. Claro. Esa es la lucha constante. O sea, lo que el peruano común siempre pide es lucha contra la corrupción, el tema de la seguridad ciudadana. Se cree de que por ejemplo, principio de igualdad en su manera más amplia, pues no se aplica en el fondo. Uno, porque a veces hay que recurrir, como dices tú, o en la vía legal, judicial, o a través de una propuesta legislativa, ¿no? Para poder crear estos derechos que también a la vez no se cumplen, que también tiene que ver mucho con el tema social y de gestión pública en cuanto a la aplicación y como formación como ciudadanos también, ¿no? Entonces, el límite de este principio, o sea, debería ser el mercado en algunos casos, ¿no? Que pueda crear, como dices tú, algún tipo de privilegios o discriminación.
Pero siempre lo que reclaman es justamente el tema de la igualdad, ¿no? Por ejemplo, para el caso de los matrimonios homosexual, que bueno, hace un par de años estuvo en tela de juicio, que si era unión de hecho patrimonial o era matrimonio. ¿Tú crees que ahí se está discriminando al grupo de homosexuales, al grupo LGTB? ¿Hay una discriminación? O sea, lo que establece, tenemos que reformar el Código Civil, o sea, podría darse el caso como en otros países, como en Inglaterra, por ejemplo, Reino Unido, donde sí está permitido el matrimonio homosexual. Acá se propone una unión patrimonial, si no me equivoco, ¿no? ¿Cuál sería tu comentario? Sí, bastante interesante. Justamente la Corte Interamericana hace no mucho tiempo acaba de sacar una opinión consultiva sobre el tema, y acá las posiciones han sido muy diversas, ¿no? Uno, por ejemplo, ve al Tribunal Constitucional de España o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de manera bastante rotunda han afirmado de que no existe un derecho al matrimonio homosexual. La lógica de estos tribunales es de que el principio de igualdad lo que protege es que los grupos LGTBI no se vean desprotegidos por la ley. Así de que tú puedes instaurar, llámele matrimonio, unión civil, unión de hecho, unión solidaria, qué sé yo, pero mientras exista una fórmula legal de protección se garantiza el principio de igualdad. Básicamente es la fórmula que en Europa han adoptado. O sea, los estados tienen libertad si desean de instaurar el matrimonio homosexual o no instaurarlo, pero lo que sí está protegido es el hecho de que estos grupos no estén de una u otra manera excluidos por la ley. O sea, ¿qué hace el marco europeo de derechos humanos, que es mucho más avanzado en varias materias que el americano? Establecer cierto margen de discreción para los estados y establecer de una u otra manera si reconocen o no el matrimonio homosexual. Por distintas situaciones en Europa se ha ido de manera progresiva reconociendo el matrimonio, pero la situación ha sido bastante distinta en un país como Estados Unidos, donde la Corte Suprema ha afirmado que sí es un derecho, derivado de la intimidad. Y nos pone en el escenario de que tiene bastante que ver con las estructuras de cada país, ¿no? Tú, por ejemplo, ves el caso de Estados Unidos, es un estado de carácter federal. ¿Qué implica que sea un estado federal? De que puedes tener, de que por ejemplo en Virginia se reconoce el matrimonio homosexual y que en Carolina del Norte no se reconoce. ¿Qué pasa con el ciudadano norteamericano, estadounidense, que quiere bajar de un estado a otro y tiene reconocido el matrimonio homosexual dentro de su estado? No podría haber esa unión reconocida en otro. Así que la Corte Suprema, en una sentencia que fue tanto aplaudida como criticada, llegó a decir que sí existe un derecho, porque estos ciudadanos de la federación deberían poder trasladarse sin problemas dentro de esa entidad territorial. En el caso peruano estamos ante un estado de carácter unitario, ¿no? Que tenemos un código civil que rige para todo el estado peruano y una constitución que también rige para todo el estado peruano. Mi opinión es que sí debería reconocerse, ¿no? Obviamente el matrimonio como institución trae beneficios, prerrogativas y condiciones que no se advierten en otras situaciones legales similares, ¿no? Claro, por ejemplo, si uno ve el caso del Tribunal Europeo, la lógica ha sido más o menos darle cierta protección siquiera de carácter patrimonial, ¿no? Pero bueno, ahí uno ve, ya es visión de cada uno ciertamente, qué pasa con el tema de la unidad familiar, qué pasa con el tema de los deseos propios de emprender una familia dentro de esta entidad, por ejemplo, entre 2 hombres y 2 mujeres y demás. Ciertamente las mayorías, en muchos casos como el nuestro, no están de acuerdo, pero la pregunta sería si eso impediría el reconocimiento por parte de estas minorías LGTBI. Yo particularmente considero de que el hecho de que estas personas puedan unirse en matrimonio en nada perjudica la situación de las parejas heterosexuales, ¿no? Porque lo que se busca es que todos tengan la posibilidad real de casarse. Hay una serie muy buena que se llama Boston Legal, donde justamente se dio una situación muy, muy curiosa, ¿no? 2 amigos tenían un estudio legal y litigan un caso. Uno de ellos al parecer tiene inicios de Alzheimer, nada consolidado aún, y el otro un abogado bastante conocido, litigante, ¿no? Se llevan muy bien, son amigos de tiempo y desean casarse, ¿no? Llevan el caso ante un tribunal de justicia. No eran homosexuales, eran heterosexuales. ¿Qué ocurrió en el tribunal de justicia? La parte contraria a la que se oponía al matrimonio era un abogado de la comunidad LGTBI. Y tú dirás, ¿por qué? Esto se dio así porque esta persona decía, ellos no se casan por amor, se casan por cualquier otro motivo. O sea, claro, dentro de la lógica del colectivo está de que dentro del matrimonio está la condición de que las personas se amen, ¿no? Y el abogado, el que tenía su amigo con el SEME, replica y dice, ¿desde cuándo está comprobado, por ejemplo, de que una condición para el matrimonio sea el amor? Y comienza a poner la situación en países como Estados Unidos, donde varias personas se casan para obtener la nacionalidad, algunas por conveniencia, otras por imposición y varias situaciones más. Y la reflexión del tribunal fue, este caso hay que llevarlo ante la Corte Suprema. Así que el juez decidió que el caso sea visto por una instancia superior, van a la Corte Suprema acepta analizar el caso y les da la posibilidad de casarse dentro de la serie, ¿no?
Claro, curiosamente, 2 años después, Estados Unidos, a través de este mismo tribunal, reconocería el matrimonio igualitario. Pero, ¿a qué quiero llegar con esto? De que si el matrimonio como institución nace para la mayoría de las personas a propósito quizás de un sentimiento o el deseo de seguidamente formar una familia, no habría mayor razón o sustento legal para impedir que personas homosexuales lo hagan, que pueden encontrarse en las mismas condiciones también. Claro, no decimos de que biológicamente estén en la misma situación que las parejas heterosexuales, pero por ejemplo pueden adoptar niños, pueden encontrar distintas maneras de formar una familia. Y la pregunta sería ¿por qué la ley debería bloquear esa posibilidad? Claro, el argumento mayoritario es ¿cómo es posible que un niño tenga 2 padres? ¿Qué le vamos a decir? Bueno, la respuesta ya es muy sencilla, ¿no? La respuesta viene desde el hogar y viene también desde la sociedad. Si asimilamos que la homosexualidad o los temas de género son temas negativos, evidentemente vamos a querer que eso no se reconozca. Si la situación es inversa y por el contrario reconocemos que son personas que también merecen reconocimiento en cuanto al ejercicio de los derechos, la situación cambia de manera considerable, ¿no? En las sociedades europeas hasta por referéndum se aprobaban los matrimonios igualitarios porque la gente terminaba de entender que su felicidad no tiene que ver bastante con la del otro, o que la felicidad del otro no bloquea la felicidad propia, ¿no? Y hay temas que seguramente, a propósito de lo que discutíamos antes, capaz el mercado no termine de responder, ¿no? Hay un libro muy interesante de Michael Sandel sobre los límites morales al mercado, ¿no? O sea, qué temas se pueden regular en el mercado y cuáles no, ¿no? Te pongo el ejemplo, a propósito de igualdad, imaginemos pues que en el Perú se instala un sistema donde se diga que en la vía de evitamiento se va a crear un carril especial para personas que paguen un peaje especial. Y esas personas puedan ir mucho más rápido, porque evitamiento cuando tiene tráfico estamos en una situación de desastre, ¿no? Sobre todo los que vivimos en zonas que conectan, ¿no? Y en Estados Unidos, en algunas localidades, se implementó un carril adicional con el propósito de que estos carros fueran con mayor velocidad y, bueno, eventualmente por ahí quizás beneficiar a las ambulancias, qué sé yo, ¿no? Así que pagas por un derecho especial. O en Estados Unidos hay una práctica bastante conocida sobre el tema del acceso a los juegos de diversión. Y acá en el Perú tienes que hacer una cola como de 100 personas para ver si ingresas. En Estados Unidos, en varios juegos, por la cantidad de personas que llega, han introducido una práctica a través de la cual si tú pagas una suma de dinero especial, te dan un sitio en la cola. Y varios dicen es trato discriminatorio porque favoreces a las personas que tienen mayores ventajas económicas sobre las que no lo tienen. Y claro, esos dilemas en el mercado siempre están presentes, ¿no? Porque siempre van a haber personas que pueden dar más y personas que no están en esa condición. Porque pasaría lo mismo que en el estadio, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, quieren ver un partido de Perú y se van a la zona preferencial, a la zona VIP, pagan seguramente, como pasó contra Nueva Zelanda, más de 1.000 soles. Hay personas que no pueden pagar y tienen que verla en una situación o en una colocación del estadio mucho menos ventajosa como puede ser una tribuna popular, ¿no? Así que esta obra, por ejemplo, de Sanders reflexiona sobre todo este tema de los límites al mercado, ¿no? Cómo es bastante interesante y cómo el dinero ha llegado a una situación en la que al parecer lo puede comprar todo, ¿no? Sí, eso es cierto, ¿no? Sobre todo a propósito del matrimonio homosexual, hay 2 amigos que están a favor, no sé, el amigo Pedro Amaro León, no sé si lo conoces, y César Camasca, creo que estuvieron con nosotros y ellos están en pro del matrimonio homosexual. Pero bueno, gracias Oscar, en verdad yo te agradezco por aceptar la invitación y esperemos pues que en verdad el Perú lo que busca es ser una sociedad más igualitaria, ¿no? Y que esto no solamente se quede en un desarrollo legal, sino que también la sociedad pueda internalizar esto, ¿no? Que todos somos iguales, no seremos todos iguales como personas ni pensar igual, pero somos iguales ante la ley, ¿no? Y tus últimos comentarios, Oscar. Sí, justamente a propósito de lo que mencionabas al inicio, unas reflexiones de algunos profesores que mencionaste, es cierto, todos merecemos el mismo trato de la ley, y eso nos impide, sin embargo, que cada uno tenga una identidad propia, ¿no? Nosotros somos distintos en varias cosas, pero eso no genera de que el ordenamiento jurídico nos trate de manera distinta, ¿no? Hacer reflexionar a la gente de que la igualdad no implica de que todos somos máquinas que merecemos el mismo trato, sino de que también reconoce una identidad propia, ¿no? Y la lógica de todo este sistema de promoción a la igualdad es básicamente meternos más en el asunto de los derechos, ¿no? Involucrarnos más en su protección, porque siempre trasladamos la responsabilidad del Estado cuando muchas veces es una responsabilidad propia, ¿no? Debe partir desde el hogar, la propia formación, la lectura de textos y demás para darle los mayores valores posibles a las personas que vienen detrás, ¿no? Y dejarle seguramente una sociedad en la que no haya tantas injusticias, ¿no? Sí, bien, Oscar, gracias. Yo quisiera agradecerte y bueno, será hasta el próximo viernes en este programa. Ya, gracias.